Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí desde Mar del Plata, 1:32 p.m. Les quiero mandar un gran saludo a todos, que tengan un muy bonito fin de semana. Y bueno, hoy estamos ansiosos, como les dije ayer. Hoy a la noche, 21 horas, estrenamos en el Centro Cultural Soriano Modelos de Madre para Recortar y Armar, de Hugo Sacosia, una hermosísima comedia para disfrutar en familia. Bueno, vamos al cuento. Mañana les voy a contar cómo nos fue todo esta noche. Eh, Quería leer un cuento de fantasía, que hace rato que no estamos haciendo algún cuento fantasioso. Y justo me habían mandado un amigo de Chile un cuento de un autor chileno que escribe muy interesante. No habíamos narrado nada de este autor. Se trata de Hugo Correa. eh, Escribe más que nada ciencia ficción, casualmente. Y el cuento que elegí de este autor es La esfera lunar. Y dice así: Vladimir, Vladimir, transcurrieron 5 eternos segundos. Todo en orden, profesor. La respuesta llegó como un murmullo casi inaudible. Felicitaciones, Vladimir, felicitaciones. Todo el mundo lo felicita por mi intermedio. Es usted el héroe máximo de la humanidad. Gracias, profesor. Todavía me parece prematuro. Primero tengo que regresar, ¿no? El hombre, luego de quitarse las correas de seguridad, se aproximó a la ventanilla de observación. Las estrellas, desafiando la luz del día, agujereaban la profundidad de un cielo negro, y el sol, una ardiente bola de fuego, parecía rodar como una corona de llamas. Un mundo árido, desnudo de toda vida, acechaba al astronauta. Agudos picachos en medio del polvo meteórico, como puntas de lanzas paleolíticas, proyectaban largas y afiladas sombras. Recién comenzaba el día de 2 semanas. Pronto el mar de las lluvias reflejaría 100 grados centígrados de calor, suficientes para hacer hervir el agua. ¿Qué habría ocurrido con las expediciones anteriores que alunizaron guiadas por control remoto? Todas, cada uno a su turno, enmudecieron bruscamente. Fueron destruidas por bólidos. Difícil parecía que una hora después de su arribo hubiesen sido alcanzadas por aerolitos de tamaño suficiente para destrozarlas. Diríjase de inmediato a la estación autómata, Vladimir, y vea qué ha ocurrido. Está a menos de 10 kilómetros de usted. Comuníquenos con la mayor frecuencia posible el resultado de su exploración. Buena suerte. Recuerde que los poseedores de la luna serán los dueños del mundo. La voz lejana del profesor añadió con un tono jocoso: Si se encuentra con Jack, dele nuestros saludos. Horas antes, un cohete tripulado por un perro había descendido en la luna, también en el mar de las lluvias. Así lo afirmaron con alborozo los realizadores de la experiencia, destacando que Jack era el primer hijo de la Tierra en efectuar la hazaña. Pero no existían pruebas confirmando que el animalito hubiese llegado con vida. La gravedad, 6 veces inferior a la terrestre, daba una increíble agilidad de movimientos. El hombre partió con veloces trancos rumbo a la estación. El polvo, hollado por sus pies y que reverberaba con inusitada cólera, debió llegar al satélite desde diferentes puntos del cosmos, después de atravesar el vacío durante años y tal vez siglos. Bajo sus pies, que se desplegaba un muestrario de sustancias venidas desde los más ignotos rincones del universo. El hombre miró los solitarios y quietos contornos. A 380.000 kilómetros, sus congéneres proseguían su existencia bajo la techadumbre del aire. Él era el primer hombre que sentía batirse sobre sí el inmenso desamparo del vacío interplanetario. ¿Qué habría ocurrido con los cohetes anteriores? La pregunta se abrió paso en su mente. Se detuvo. El silencio se personificó en los latidos de su corazón que resonaban en sus sienes. Tuvo la inequívoca sensación de algo que se aproximaba tras él. Se volvió. Un bicho que relampagueaba bajo el sol llegó junto al astronauta con saltos monstruosos. Ahogó una exclamación.
Petrificado vio como la bestia restregaba el cuerpo metálico contra sus piernas revestidas por el traje protector. Sobre el lomo del animal se distinguía un emblema y un nombre: Jack. Incrédulo, el hombre observó la aparición. El perro del país rival acudía a darle la bienvenida. Vladimir se inclinó sobre el animalito, un Fox terrier embutido en un primoroso traje del espacio, y le acarició con sus guantes de acero. Lo alzó en sus brazos, tras el visor de la diminuta escafandra, unos ojos fieles lo miraron. Se comunicó con el cohete, que a su vez lo puso en contacto con la Tierra. Profesor Petrov, aquí está Jack, el primer ser viviente que ha llegado a la Luna. Lo tengo en mis brazos. Es un héroe. Se encuentra en perfecto estado de salud, aunque al parecer le está escaseando el oxígeno. ¿Cómo habrá conseguido encontrarme? Bueno, comunicaremos la noticia a nuestros amigos. Será una gran satisfacción para ellos. Pero usted no se distraiga demasiado con Jack. El tiempo apremia. Jack se agitó en sus brazos como si quisiera desprenderse. La vista del animal se clavó en el suelo sobre la señal. Vladimir hizo otro descubrimiento. El rastro casi imperceptible al lado del proyectil se ensanchaba de manera progresiva al alejarse de aquel. A unos 50 metros de allí medía por lo menos un decímetro de ancho y medio de profundidad, como si lo hubiese producido un objeto esférico o cilíndrico que se hubiese deslizado por la planicie. Las convulsiones del perro cesaron. Se hallaba próximo a morir. El hombre trepó al vehículo del espacio. La atención de Jack le hizo olvidar el descubrimiento. Le dio agua y vitaminas y cargó sus depósitos con oxígeno. Luego volvió a adaptarle el traje espacial y se dispuso a abandonar el cohete. El perro pareció engrifarse. Se asomó a la puerta de la cámara neumática, pero se negó a saltar a la llanura. Vladimir se dejó caer, salvando con suavidad los 5 metros que lo separaban del suelo. Jack lo miraba desde lo alto sin decidirse a imitarlo. Estaría asustado. De nuevo el hombre reparó en los rastros. Miró el llano. Nada interrumpía la quietud. Se puso otra vez en marcha hacia la estación. Había caminado unos 200 metros cuando a sus pies un destello delató la presencia de Jack. El perro se lanzó a correr por el desierto a gran velocidad. Vladimir lo siguió con la vista. Jack recorrió unos 100 metros en dirección perpendicular a la suya con grandes y veloces saltos. Su tosca figura, con los tubos de oxígeno sobre el lomo, le daba la apariencia de un engendro metálico de rara agilidad. ¿Qué le pasa al perro? Volvió a detenerse. El silencio y la soledad se abatieron sobre el hombre. Jack llegó junto a él y una vez más se alejó corriendo. Entonces Vladimir notó que siempre el perro tomaba la misma dirección, la de las montañas del fondo. Jack frenó en el polvo, en medio de una nubecilla que se deshizo en el abrasado yermo, la cabeza vuelta hacia el hombre. Quiere que le siga. ¿Qué habrá en esas montañas? Recordó que el animal no quiso al comienzo abandonar la cápsula, como si le tuviese una secreta adversión a la llanura. Recordó también su inquietud al ver la huella. ¿Conocería su origen? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Le falta mucho para llegar a la estación? Voy a mitad de camino, más o menos, profesor. Apresúrese. En 5 horas más alunizará el cohete de abastecimiento. Trataremos que descienda cerca del suyo, para lo cual requeriremos su colaboración. ¿Qué hay de Jack? Todavía anda conmigo, profesor. Le levantaremos un monumento, Vladimir. Llámeme en cuanto llegue a la estación. Entretanto, el perro completó otras 3 carreras, cada vez con mayor velocidad, como si le desesperase la frialdad del hombre. Lo que desea es hacerme salir de aquí. Quizás en el mar hay algún peligro. Sí, el perro quería huir de la planicie. ¿Por qué? En el horizonte el desierto parecía introducirse en la negrura del espacio. De súbito el hombre se decidió a seguir al perro. Poco a poco el cohete quedó atrás, apoyado en sus largas patas metálicas. Bruscamente Jack se detuvo, a pesar de su amargura. No quedaba duda. El perro arqueaba el lomo mientras retrocedía. Gacha la cabeza, arrastrando sus patas en el polvo, llegó junto a él. La enigmática huella cruzaba la pradera. Desaparecía a lo lejos en una curiosa perspectiva.
Sus bordes, a pesar de la distancia, mantenían una separación constante que en ese punto debía ser de medio metro. Y la razón era simple, se ensanchaba al proseguir su derrotero. El hombre no tuvo tiempo para meditar en el enigma. Las carreras de Jack lo obligaron a reanudar la marcha. Ahora sus pies se movían con mayor rapidez. Un secreto terror daba celeridad a sus trancos. Pronto las montañas se tornaban inaccesibles, con fieras franjas de sombras que les daban un aspecto tétrico. Jack se detuvo únicamente cuando se consideró a una altura prudente sobre el nivel del mar. Se veía tranquilo. Vladimir contempló la llanura. ¿Qué hay, Vladimir? ¿Encontró el campamento? Todavía no, profesor. Se interrumpió. Lejos, cerca del cohete, algo se alargaba en medio del polvo, como si un invisible lápiz fuese trazando una línea que se dirigía recta hacia la astronave. Se le secó la boca. Vladimir, ¿qué pasa? La voz del profesor resonó como un murmullo de élitros. Profesor, algo se dirige hacia el cohete, un objeto invisible que deja un enorme surco. ¿Cómo? ¿De cuál cohete me habla? ¿Dónde se encuentra usted? Explíquese. Dios, el cohete se ha tumbado, desapareció en el interior de la zanja. Pero el profesor no lo podía escuchar. Los auriculares enmudecieron. Vladimir, en medio del pánico, comprendió que el proyectil estaba destruido. Ya no retransmitía sus palabras a la tierra. El surco, luego de ocultar al vehículo espacial en medio del polvo, describió una curva y enfiló hacia la montaña. Desde el mar de las lluvias, un gigantesco objeto invisible observaba al hombre. Sintió la mirada del enemigo. Jack se metió entre sus piernas aterrorizado. Con seguridad sus sentidos le daban una idea inteligible sobre el que allí acechaba, en medio de la más absoluta inmovilidad. El hombre y el perro estaban solos, desterrados. Sombrío el hombre comprendió que no podría salir de allí, carecía de medios para avisar a la tierra. Cuando el cohete de abastecimiento llegase detrás de 5 horas, ya no dispondría del aire, y al descender en el mar, cerca de los restos de su cohete, el invisible morador del polvo lo destruiría sin remedio. Miró la huella. ¿Era posible que un ser dotado de inteligencia habitase aquel desierto? Vladimir bajó a la llanura, seguido con poco entusiasmo por Jack, pero iba a su saga, demostrando que el instinto no le advertía un próximo peligro. ¿Cuál podría ser el origen del poblador de la luna? Una cosa parecía clara. Únicamente habitaba los mares. El hombre miró en derredor y a Jack. El animal continuaba sin moverse como un perfecto centinela. Su cohete debió quedar reducido a una delgada lámina de metal adherida a la roca. Sus restos debían yacer en el fondo de aquellas grietas, estampados en el granito. Si no hubiese sido por Jack, también él estaría reducido a una fina hoja mezclado con los despojos de su astronave. ¿Por qué? Si un ser de gran tamaño acostumbraba a rodar por los mares, ¿cómo no dejó una profusión de rastros estampados en el polvo? La explicación era simple. La esfera solo se originaba en determinadas circunstancias. ¿Cuándo? Cuando un objeto desconocido caía en los mares. En ese instante, una sombra alunizó a sus pies, despidiendo destellos metálicos. Jack. El animalito saltaba de un lado para otro, trepaba al farallón, volvía a bajar, dando inequívocas señales de invitar al hombre a seguirlo. Vladimir comprendió. El enemigo se aproximaba. Miró el vecino horizonte en dirección al lugar donde la hendidura desaparecía. Sombreada por sus propios bordes, la grieta parecía una obra de la industria humana. Entonces, a través de sus plantas metálicas, captó una ligera vibración que aumentaba con bastante velocidad. De un salto salió del canal. En breves segundos estuvo en la ladera del granito. Siguió alejándose, temió que la esfera saliera del mar en su persecución. El aquitamiento del perro demostraba que aquel temor no existía, o sea, la esfera disminuía la velocidad. Entonces los ojos del terrestre presenciaron un insólito hecho. Lentamente la huella se bifurcó y una de sus ramas se alargó hacia la cordillera. El pesado e invisible objeto abría el polvo levantando a ambos lados dos pestañas que temblaban con suavidad.
Por segunda vez, Vladimir comprendió que algo dotado de vida, de una vida inconcebible para los humanos, lo observaba desde la pradera. Había vuelto en su búsqueda utilizando la misma senda que abriera minutos antes, lo que demostró al hombre algo más. El enemigo supo que él se hallaba en el mar. Trató de sorprenderlo. Otra vez la intervención de Jack le salvó la vida. Comprendió las causas de sus presentimientos cuando marchaba por la planicie. En el polvo lunar existía quizá un organismo anaerobio disgregado en células, esparcido a través de todos los mares del satélite, capaz de detectar la presencia de los intrusos. Vladimir imaginó la gestación de la esfera mientras observaba el final de la gigantesca huella. ¿Dónde debía hallarse en ese instante el enigmático ser, acechándolo desde la quietud del desierto? Al avanzar, adquiría volumen por la adhesión de nuevas partículas, como una bola de nieve que se agranda al rodar por una falda nevada. Solo cuando su tamaño y peso eran de fenomenales proporciones, volvía al ataque para destruir a los invasores. ¿Qué armas podrían utilizar contra ella? Era otra forma de vida, sin nada en común con la humana, con una inteligencia distinta, estimulada por otras inquietudes. Debió comprender que los cohetes fueron construidos por seres racionales. El cohete de Jack, tumbado junto a un empinado paredón en plena montaña, al fondo de un ancho desfiladero, Vladimir lo revisó con rapidez, descubriendo a la primera ojeada que los cables que conectaban el generador con el equipo electrónico habían sido cortados por un meteorito. La puerta, que permitió al perro saltar a la luna, se abría en forma automática una vez que el vehículo aterrizaba, poseyendo para el efecto un pequeño acumulador de energía. Vladimir comenzó la ardua tarea de volver a unir los delgados filamentos. Realizaba la labor guiado por su instinto técnico en medio del indescriptible hacinamiento del sistema de cables. El oxígeno comenzó a escasearle. Sin perder la calma, prosiguió su trabajo animado por el vital impulso que el buen éxito de aquel daría un sentido práctico a su sacrificio. Trabajó durante una hora. Por último, desesperado, la asfixia se anunciaba por un estado eufórico, prueba evidente de la embriaguez del nitrógeno. Captó con su receptor de radio una débil señal. Frenético, utilizando su propia clave, transmitió su mensaje. Esperó. Desde la Tierra llegó una prolongada nota musical. Sus palabras habían sido escuchadas. El hombre, ya muy débil, recogió el cuerpo de Jack, que descansaba sin vida entre los guijarros, y con gran ternura lo depositó en el cohete. Luego se alejó a prudente distancia. Aguardó en posición firme. Desde la tierra, nerviosos dedos oprimieron un botón. Las toberas expulsaron chorros de fuego que pusieron incandescente el granito. Con rapidez, el pequeño cono se elevó en el espacio. El hombre sonrió apenas. Cayó a tierra. Con un gran esfuerzo se incorporó. Adiós, compañero, dijo en voz baja. Las llamas se achicaban veloces en el espacio. Pronto se confundieron con el fulgor de las estrellas. Qué cuento, ¿no? Un poquito largo, muy fantasioso, de este autor chileno, Hugo Correa. Vamos a buscar más cuentos de fantasía de este autor. En este caso, la esfera lunar. Bueno, un beso grande y mañana domingo, les voy a contar cómo nos fue hoy en el teatro y vamos a estar con un nuevo cuento. Un beso grande para todos.